y como dicen todo el que se para aquí, es un placer y es un poco de maripositas en el estómago. Pero que el Señor, ¿verdad?, sea glorificado. Ese es nuestro propósito, que el Señor sea glorificado en esta mañana. Cuando yo hablo, voy a usar la palabra predicar. Yo no soy ninguna predicadora, sí, pero cuando yo predico, a mí me gusta que la congregación a veces participe. Y usted hoy va a estar bien atento porque en algún momento dado usted va a participar. ¿Está bien? ¿Y van a cooperar conmigo? Ah, así me gusta. Así me encanta. Así que vamos a... Está bien. Sí, gracias. El tema de hoy, el tema que yo he escogido para hablarle a ustedes, es un tema que tengo hace varios meses en mi corazón y ese del que vamos a hablar en esta ocasión. Y dice, yo estoy en el Salón de la Fama. ¡Wow! ¿Cuántos de ustedes están en el Salón de la Fama? Ninguno, pero ¿cómo va a ser eso? Si añado algo, yo estoy en el Salón de la Fama de Reino. ¿Cuántos están ahí? Eso es lo que me gustó. Yo estoy en el Salón de la Fama. Y ustedes van a decir, pero mira de lo que va a hablar Aida, del Salón de la Fama, cuando en estos días estamos pasando tantas cosas en Puerto Rico. Pero mi reino, la Biblia dice que mi reino no es de este mundo, que mi reino es de allá arriba. Así que por lo tanto yo voy a hablar del Salón de la Fama de allá arriba. ¿Está bien? Y es donde ustedes me van a ayudar. Vamos a leer, es más, me gustaría que se pusieran en pie. Porque así pues cogemos fuerza. Hebreos 11, versículos 39 y 40. Voy a hablar de la versión Dios habla hoy. Dice así, sin embargo, ninguno de ellos recibió lo que Dios había prometido, aunque fueron aprobados por la fe que tenían. Porque Dios, teniéndonos en cuenta a nosotros, escuchen bien, porque Dios, teniéndonos en cuenta a nosotros, había dispuesto algo mejor para que solamente en unión con nosotros fueran ellos hechos perfectos. Aleluya. Pueden sentarse. Y ya como ustedes van a ver, yo voy a hablar del capítulo 11 de Hebreos. Después en su casa, pues ustedes también lo van a leer. El Salón de la Fama es un tipo de museo, recinto o listado de personas establecido por cualquier institución para tratar de honrar aquellas personas con logros notables en cualquier campo. Ustedes han oído del Salón de la Fama, ¿verdad que sí? Y han oído de muchas personas que están en el Salón de la Fama. Ok, para estar en el Salón de la Fama hay que tener unos requisitos, pero también la persona que llega al Salón de la Fama tiene unos beneficios. Más allá de recibir diversos premios materiales, gana el máximo reconocimiento por haber tenido un desempeño en el grado de lo excelso. O sea, está allí porque se destacó más que nosotros, ¿verdad? Ingresar al Salón de la Fama es formar parte del museo que preserva la historia. Un ejemplo de esto es un deportista que voy a traer a colación. No, hay muchas personas, pero no puedo traerla a casi ninguno. Puerto Rico no se queda atrás. Hay un deportista pelotero en el Salón de la Fama. ¿De quién voy a hablar? De Roberto Clemente. De hecho, en estos días en el Museo de Guaynabo están exhibiendo lo de Roberto Clemente. Voy a hablar de Roberto Clemente. ¿Quién es Roberto Clemente? Está considerado uno de los mejores peloteros. Claro, tenía un gran talento. Fíjense, tenía un gran talento. Su historial profesional es larga, pero a pesar de todo lo que alcanzó, su lado humano es digno de admirar. Resistió racismo, críticas por su lenguaje en inglés, ¿verdad? Que nosotros cuando no sabemos inglés y si sabemos algo no lo hablamos muy bien. Burlas,
¿verdad? Por el racismo y por otras cosas, pero como quiera se daba a su gente. Ese era Roberto Clemente. Además de su talento, otra de las cosas que más se admiraba de él es su humildad. Humildad, no importa cuántos títulos o premios recibía, humildad ante su pueblo. Él lo dio todo para que Puerto Rico fuera puesto en alto. Y aquel que opta por la humildad gana la estampa de triunfador. Alcanza todas sus metas y se corona con el éxito. Todo lo contrario al arrogante que se cree un sabelotodo y no llega a ningún sitio. Roberto Clemente murió el 31 de diciembre de 1972 llevando comida a un pueblo que acababa de pasar por un gran terremoto y ese país se llamaba Nicaragua. Su placa en el Salón de la Fama portó erróneamente su nombre por 27 años. Yo no sabía esto. Decía Roberto Walker Clemente. Y él es Roberto Clemente, pero el segundo apellido es Walker, ¿verdad? Pues lo llevó erróneo, pero en el 2000 esto fue corregido. Así que Roberto Clemente es un verdadero orgullo. Un verdadero orgullo boricua, puertorriqueño, boricua. Muy bien, ese es Roberto Clemente. Hay otros tantos. Roberto Clemente está en el Salón de la Fama. Y muchas personas más. Pero el autor de los Hebreos, en el capítulo 11, también nos quiere llevar un recorrido por la historia bíblica para el Salón de la Fama. Nos quiere recordar que para Dios la fe es más importante que los rituales. Algo que me gusta de este capítulo es que en el verso 16, luego de mencionar muchos de ellos que están en el Salón de la Fama, dice algo bien importante que a mí me encantó. Dice, Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos. En otras palabras, Dios estaba orgulloso de todos los que fueron nombrados al Salón de la Fama de la fe, de la fama del reino. Y eso me encanta. No se olvidó de los de arriba, pero después de ese verso también hay otros tantos. Pero Dios se siente orgulloso de aquel que puede entrar al Salón de la Fama del reino. ¿Qué tenían estos hombres que aparecen en el Salón de la Fama? Tenían fe. Esa fe que es confiar en Dios. Esa fe que es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Fe es la que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver, ¿verdad? Que nos da la seguridad de aquello que no podemos ver, pero que lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque tenemos fe. Y eso fue lo que encontró el escritor de Hebreos en los personajes mencionados en Hebreos capítulo 11. Ninguno de ellos, escúcheme bien, y lo leímos cuando yo leí, ninguno de ellos pudo alcanzar lo que esperaban en vida, pero tenían la fe de llegar. ¿Por qué? Porque tenían fe. Ninguno de ellos lo pudo alcanzar, pero por la fe ellos decían, nosotros vamos a llegar. El primero que vamos a mencionar del Salón de la Fama es Abel. ¿Por qué Abel, el hijo de Adán y Eva, está en el Salón de la Fama? ¿Sabe por qué? Porque dio lo mejor a Dios. Porque Dios dio lo mejor a Dios. Por eso es que Abel es declarado justo y exaltado al Salón de la Fama. Ya dije que fue hijo de Adán y Eva. Era pastor de ovejas y presentaba sacrificios agradables a Dios. La Biblia no nos dice por qué Dios se agradó más de su ofrenda que la de su hermano Caín. Pero Dios conoce el corazón y las dádivas de cada cual. O sea, depende cómo nosotros demos las cosas, Dios lo sabe. No nos podemos engañar. El sacrificio de Abel fue de sangre, dice animal expiatorio. Y dice que lo hizo con las primeras y mejores crías de su rebaño.
y tenía una actitud diferente comparado con su hermano. Lo ofreció con fe, lo ofreció con humildad. Dio lo mejor de su talento. Qué bueno es dar lo mejor del talento que nosotros tenemos. Posiblemente Caín fue altivo, fue un hombre envidioso, fue uno que trató de imponer lo que él quería. En cambio, Abel fue un hombre obediente y justo. Lo dice en Mateo 23:35. El ejemplo que nos deja Abel es que seamos obedientes sin mirar el precio que conlleva esto y confiar en que Dios ha de enderezar las cosas. No podemos hablar mucho de la vida de Caín y Abel, pero ya más o menos ustedes saben, ¿verdad? Lo más importante que debemos de aprender de él, de Abel, es que dio lo mejor a Dios. Eso es lo más importante. Hoy día de los talentos tenemos que dar lo mejor. Abel adoró y reconoció que a Dios se le da lo mejor. No es dar de lo que nos sobra, es dar de las primicias, como dice la Biblia. Ese talento debe ser de lo mejor que usted tenga como gratitud a Dios. No para que la gente lo vea, sino para que Dios vea la intención de su corazón. Dar es entregar todo a Dios, tu trabajo, tus hijos, tus nietos, tu familia, todo lo que tú tengas. Eso es agradar a Dios, es entregarlo todo a Él, hacer su voluntad, hacer las cosas como Dios quiere, no como nosotros nos antojemos. A veces nosotros somos un poquito antojados, yo voy a hacer esto y esto. Mire, no es como nosotros querramos, es lo que nos dice la palabra de Dios, es como Dios quiere y no como nosotros querramos. Muchas personas se esfuerzan por dar lo mejor a los hombres, tienen una actitud de orgullo que los domina, pero no se preocupan por darle lo mejor a Dios, que es quien conoce la intención de nuestro corazón. Dar lo mejor es ofrecer a Dios nuestras vidas a su servicio como sacrificio vivo a Él. Otra cosa importante de la vida de Abel es que Dios reconoce a la persona inocente y tarde o temprano castiga al culpable. Eso lo sabemos también, ¿verdad? El verso clave sobre Abel dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. Hoy en el 2022 todavía estamos hablando de Abel. De Abel estamos hablando, ¿verdad? Así que está en el Salón de la Fama porque dio lo mejor. Recuerde, lo mejor en la iglesia, lo mejor en el trabajo, lo mejor a nuestra familia, lo mejor a nuestro vecino, lo mejor a nuestra comunidad y sobre todo lo mejor a Dios. Muy bien. Otro hombre que estuvo en el Salón de la Fama fue Enoc. ¿Qué lo hizo famoso? ¿Por qué está en el Salón de la Fama? Porque agradó a Dios. ¿Y cuál fue su recompensa? ¿Cuál fue la recompensa de Enoc? No vio la muerte, no ve la muerte, o sea, no murió, subió vivo al cielo. ¡Wow! Qué bueno sería no pasar ninguno de nosotros por el proceso de enfermedad o de accidente o de alguna cosa, ¿verdad? Para, pues, que solamente voláramos al cielo. ¡Wow! ¡Qué tremendo sería eso! Pero eso fue lo que recibió Enoc, porque agradó a Dios. No ver muerte. ¿Qué es agradar a Dios? Es reconocerlo, es saber que Él es el más grande, es mostrar gratitud, es escuchar su palabra y vivirla. La gente del tiempo de Enoc vivía muchos años, todos sabemos cuántos años vivía esta gente en el Antiguo Testamento, ¿verdad? En años atrás. Y Enoc también era viejo, pero comparado con otros de su generación, no vivió mucho. Posiblemente Dios lo estaba librando de la corrupción que estaba sobre la tierra.
Pues en Judas, que tiene un capítulo 14 y 15, el verso 14 y 15, profetizó sobre la segunda venida de Cristo. Ese fue Enoc. Habla del justo juicio de Dios contra los impíos y contra los que enseñaban mentiras. Dice, vi al Señor que venía con miles y miles de sus ángeles a juzgar a todo hombre y a condenar a todos los malvados por todo el mal que cometieron y por todas las palabras insolentes que como malvados pecadores dijeron contra él. En otras palabras, presenta a Jesús que viene con ángeles y presenta a Dios juzgando a la humanidad. No se dice mucho de Enoc en la Biblia, pero tan solo decir que agradó a Dios, que caminó con Dios, que hizo la voluntad de Dios, es suficiente. Dime con quién anda y te diré quién eres. Y Enoc caminó con Dios. Posiblemente este sea un presagio para aquellos que todavía vivimos y venga el Señor a recogernos, para recogernos como Enoc, no ver muerte. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque Jesucristo viene pronto. Quizás todavía estemos vivos. Yo veo a Jesucristo casi a las puertas, al que Dios le dé el mandato de, mira, vete a buscar tu iglesia. Estamos cerca, el Señor viene pronto. Jesucristo viene pronto a buscar su iglesia. Así que y a lo mejor estamos vivos todavía. No nos podemos ir muy lejos. Tenemos que estar listos, como decía la clase de hoy, la clase bíblica. ¿Qué cosas podemos imitar de Enoc? Vamos a ver, para estar en el Salón de la Fama. En medio de la maldad de los hombres, caminó con Dios. Hay que actuar bien para agradar a Dios sin buscar el aplauso de los hombres. Tener fe en Dios no importando la crisis de los tiempos. Vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, no lo que el hombre diga. Ocuparse de las cosas del espíritu, no ocuparse de las cosas de la carne ni de las cosas materiales. Creer en el justo juicio de Dios. Tener cuidado con los cuentistas religiosos que te quieren engañar, pues ellos dicen mentira. La hermana Ruth decía esta mañana, tenemos que tener cuidado con muchas religiones y muchos cuentos que se están levantando por ahí que vienen en nombre de Dios. No, hay que leer la palabra para vivir conforme a la palabra y no lo que nos digan todo el que nos quiere decir algo. Dios recompensa a los justos, pero condenará a los que hicieron el mal. Qué bueno es agradar a Dios. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Qué bueno es reconocerlo, qué bueno es obedecerlo, qué bueno es profetizar. ¿Y saben qué es profetizar? Hablarle de otro a Jesucristo, eso es profetizar. Hablar de Jesucristo a los que aún no le conocen. En fin, si hacemos esto, estamos agradando a Dios. Quizás no seamos transportados al cielo vivos, pero podemos reunirnos con Él en forma de gozo y de gratitud, ¿verdad? Con el Señor. Y así estaremos en el Salón de la Fama y conocer a Enoc y preguntarle, Enoc, tú no viste muerte, ¿qué pasó? ¿Cómo subiste al cielo? Todas esas preguntas que tengamos se las podemos hacer a Enoc. Otro que está en el Salón de la Fama, y este sí yo lo admiro mucho, es Noé. Noé fue el primer constructor de barcos en la historia. ¿Qué otros talentos tenía Noé? Además de constructor de barcos, ¿qué más? ¿Qué ustedes creen? ¿Qué ustedes creen? ¿Qué talento tendría? ¿Era qué? ¿Ah? ¿Era obediente? ¿Qué talento tenía? ¿No se acuerdan? ¿Ah? Está caliente. Ella dice de los animales. O sea, granjero. Vamos a decir granjero. Muy bien. ¿Qué otro talento tenía? Pues tenía el talento de predicar también. El talento de predicar. El talento era granjero y era constructor de barco. Tremendo. No, era tremendo. Y usted sabe, como decía Ileana, ¿usted sabe por qué está en el Salón de la Fama? Por su obediencia. Por su obediencia Noé está en el Salón de la Fama. El mundo de los días de Noé estaba lleno de maldad, de corrupción.
El género humano estaba degenerado. Había violencia, injusticia. Parecido a nuestros días, exactamente a nuestros días. Y cuando el pecado sube al cielo, ya nuestro Señor dice, no puedo más. Eso lo dice el Señor, no puedo más. Cuando el pecado llega, donde Él, que ya no puede más, que ya estoy hasta el colmo, dice Dios, estoy hasta el colmo. Mire, hermanos, y eso no significa que Dios no es misericordioso, no. Dios es misericordioso. Dios es misericordioso. Es tan amoroso que le dio oportunidad a la gente del tiempo de Noé. De hecho, Noé se dedicó a predicar. Decía que iban a venir cosas que nunca habían visto. Por eso, aunque dijeron que estaba loco, se aferró al único medio de salvación para él y su familia. Y no solamente para él y su familia. ¿Para quién más? Para todo aquel que quisiera entrar en el barco. Que obedecieran a lo que él decía. Dios lo mandó a él. Él fue obediente. Y la gente que obedezca lo que él predicaba podía entrar en el barco. Claro que sí. El medio de salvación de ese momento era el barco. Demostró que el impío iba a morir. No necesariamente por el diluvio, no necesariamente por el diluvio, sino por la indiferencia e incredulidad de aquella gente. Se puede deducir que el único que miraba hacia arriba era Noé, un solo hombre, Noé. Muchos dirían que aquel granjero, constructor de barcos y predicador estaba loco, pues estaba construyendo un barco y nunca había llovido. Lo importante aquí es que él no preguntó nada a Dios. Escuchó su voz, escuchó la voz de Dios que le dio un mandato. Fue obediente y humilde. Y esa obediencia significó comprometerse a un proyecto a largo plazo. Proyecto a largo plazo, ¿eh? No era hablarle a aquella gente por un año. No era hablarle a aquella gente por 5 años. No era hablarle a aquella gente por varias generaciones. Más o menos, ¿cuánto tiempo estuvo predicando Noé? ¿Ah? ¿Cuánto tiempo? ¿No se acuerdan? Más de 100 años estuvo Noé predicando. Más de 100 años. O sea, Dios no es misericordioso. Dios es misericordioso. Dios dijo, ya no puedo más con el pecado. Sin embargo, todavía le dio tiempo a que la gente pudiera entrar al barco. Muchos de nosotros tenemos problemas para perseverar en cualquier proyecto. Ya sea que Dios lo dirija o que Dios no lo dirija. Hay proyectos que a lo mejor Dios no tiene, ¿verdad? Son cosas de la casa o son cosas que Dios no tiene que estar diciéndonos si hazlo o no lo haga. Pero no perseveramos en el proyecto. Una cosa que yo admiraba de mi papá, y lo he dicho aquí antes, era eso. Mi papá decía, esa pared hay que echarla para allá, porque aquí caben 5 sillas más para que los hermanos se sienten en la iglesia. Él lo decía hoy, la semana que viene ya la pared, ya esta pared se había roto. En una semana, que a mí no, en mi casa hacía lo mismo. Nuestra casa fue construida como 5 o 6 veces, porque no, aquí hay que estacionar 3 carros. Habían 2 y él quería otro. Vamos a hacerle un techo para el tercer carro. Y así era. Pero ¿qué pasa? Que perseveraba en lo que él decía. Perseveraba. Yo lo admiraba por eso. Y un hombre sin dinero. Era un hombre pobre, mi papá. Pero a él no le importaba. Él rompía la pared, el dinero iba a aparecer. Eso a él no le importaba. Aparecía el dinero. Hipotecó hasta la casa para la construcción del templo. Dios se encargará, decía él. Y yo lo admiraba por eso. Pero nosotros a veces nos rendimos.
A veces empezamos proyectos en el Señor, proyectos en la casa, proyectos en el trabajo, proyectos en nuestras vidas y nos rendimos. No podemos rendirnos. Y más si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es interesante cuánto estuvo Noé construyendo el arca, toda una vida. No es ser obediente hoy y en Navidad es ser desobediente porque voy a disfrutar de la fiesta navideña. No. Él fue un hombre de paciencia y constancia. Aquí hay un hombre, yo no sé si Carlos, ¿dónde está Carlos? Que de aquí no lo veo mucho. Carlos está por allí. Carlos, te voy a usar y no sé si lo que diga tiene mucha concordancia, pero yo la admiraba porque yo le preguntaba a Julia por qué, está estudiando. Yo decía, ese es un hombre de constancia. Está estudiando para ser abogado, ya él tiene su profesión, pero quiere esto. Ese es un hombre que persevera. Así es que hay que perseverar. Yo admiro a mi hijo. Mi hijo ahora mismo está haciendo una maestría y ya él tiene su profesión. Pero está perseverando y persevera y es constante. Y esas personas hay que admirarlas realmente, hay que admirarlos a todos, ¿verdad? Que Dios les ayude siempre porque no es fácil. Es un hombre digno de admirar, Noé. ¿El diluvio duró cuántos días? ¿Cuántos días duró el diluvio? 40 días y 40 noches, ¿verdad que sí? Vamos a ver qué hace Noé para entrar en el Salón de la Fama. Pero ahora ustedes me van a ayudar, como yo dije al principio cuando me paré aquí. Ustedes se van a poner de pies. Pónganse en pies. Y ustedes me van a contestar con un sí o con un no. O sea, si es no me digan nada, se quedan callados. Pero con un sí. Vamos a ver. ¿Estaremos nosotros dispuestos a cumplir con lo que Dios nos ha mandado? Como en el caso de Noé. ¿Estaremos dispuestos a dar toda una vida a un ministerio que Dios ha puesto en nuestras manos? ¿Estaremos dispuestos a ser obedientes? ¿Estaremos dispuestos a recibir las burlas de la gente y que nos digan locos por llevar las buenas nuevas de salvación? ¿Estaremos dispuestos a perseverar en cualquier proyecto que Dios nos haya dado o que Dios nos haya dado, ya sea a corto o a largo plazo? ¿Estaremos dispuestos a trabajar en el Señor, ya sea que Dios disponga de eso para nosotros ser de bendición a otros? A todas estas preguntas Noé contestó que sí. Muchas gracias a ustedes que contestaron que sí también. Dios les bendiga. Gracias. No he terminado. El Dios les bendiga no es que terminé. Con razón Noé llegó al Salón de la Fama. Con razón. Y nosotros, como hemos contestado a todas esas preguntas con un sí, ¿qué va a pasar? Que también nos veremos en el Salón de la Fama del Reino. Claro que sí. ¿Y qué podemos decir de un hombre bien admirado en la Biblia que se llamó Moisés? Dios lo preparó para una tarea específica. Por eso lo cuidó cuando el rey mandó matar a los niños. Pero él se salvó. La hija del faraón lo cogió, lo cuidó y lo educó en la realeza. Fue un hombre humilde. Renunció a llamarse hijo de la hija de faraón, ya que consideró de más valor sufrir porque tenía su vista puesta en la recompensa que Dios le iba a dar. Moisés fue valiente al enfrentarse al faraón. A veces tenemos que tener firmeza contra aquellos que nos oprimen o que oprimen a otros. Dejó la realeza a la cual tenía derecho y Dios lo llamó. Comenzó su ministerio en Madián. Madián era en el desierto. A veces tenemos que ir al desierto para que Dios nos humille, nos comisione para la tarea que Él tiene para cada uno de nosotros. Aleluya. Tuvo que tomar decisiones a diario y no muy fáciles, pero se mantuvo firme en el propósito que Dios tenía para él.
Que Dios nos dé sabiduría a nosotros para tomar decisiones sabias y podamos gobernar nuestras vidas. Aunque tuvo sus debilidades y por eso no pudo entrar a la tierra prometida por su desobediencia en un momento dado, Dios lo preparó y lo usó en forma extraordinaria. Que muchas comodidades perdió por estar en él. Que muchas comodidades perdió por no estar en el palacio. Allí se lo hacían todo, estaba echado para atrás en el palacio. Pero como pastor en Madián, tenía él que hacerlo todo. Nosotros, al igual que Moisés, debemos olvidarnos de la abundancia y comodidad para tocar tierra y hacer el trabajo que Dios quiere que nosotros hagamos. Con estas buenas cualidades le vamos a ver un día en el Salón de la Fama del Cielo. ¿Cuántos quieren ser como Moisés? Obedientes, humildes, líderes, etc. Yo leyendo un poco de Moisés, me topé con su hermano Aarón. Este hermano de Moisés fue una bendición para él. Moisés y Aarón formaron un tremendo equipo. Lo ideal es que los talentos de cada miembro contribuyan con algo importante al esfuerzo del equipo. En este caso, nuestra congregación. Dios escogió a Moisés para dirigir al pueblo, pero todo el que es líder no tiene todas las capacidades o talentos que se necesitan para ejercer como liderato. No lo tiene. Así que su hermano tenía ese talento, el que le faltaba a Moisés, que era hablar eficazmente en público. Cuando Dios llamó a Moisés, Moisés le dijo, ay, es que yo no sé hablar. Lo más seguro sabía, era que eficazmente en público a lo mejor no sabía expresarse mucho. Pero Aarón tenía ese buen talento, esa buena elocuencia, ese talento grande. Desempeñó esta misión ante el pueblo y también ante el faraón. Así que Aarón hablaba lo que decía, interpretaba lo que decía Moisés. Un equipo tremendo en cuanto a talento. Dios le dijo a Moisés, también quiero que lo nombres como sumo sacerdote. Así que Aarón fue sumo sacerdote. Era representante del pueblo de Dios. Se necesitaban uno al otro. Todos necesitamos pertenecer a un equipo para usar nuestras habilidades. Si no usamos nuestros talentos para Dios, el cuerpo de Cristo no se edifica. Hay que utilizar nuestros talentos. Se ponen mohosos. Dios se lo quita a usted y se lo va a dar a otro. Y eso es triste. Eso es triste cuando Dios hace eso. Aarón fue el primer sacerdote. Estos sacerdotes vestían unas ropas especiales que Dios les había indicado cómo hacerlas. Tenían que seguir las instrucciones de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que hasta los sastres tenían que ponerse al máximo en sus talentos. Eran sastres, pero tenían que hacerlo muy bien. Dios quiere que nosotros también usemos nuestros talentos. Estos sastres, con sus talentos que pusieron en las manos de Dios para vestir al sumo sacerdote, también estuvieron en el Salón de la Fama. No solamente Enoc, no solamente Moisés, hasta los sastres estaban en el Salón de la Fama. Aarón, por su elocuencia y ayudante especial de su hermano Moisés, también entró al Salón de la Fama. Su entrega al cargo que Dios le confirió le merecieron este lugar. En el capítulo 11 de Hebreos menciona muchos más que estuvieron en el Salón de la Fama. Nos faltaría mucho tiempo para seguir mencionando los que pertenecen a dicho salón. Pero todavía este salón está abierto. Todavía
El Salón de la Fama está. ¿Cuántos quieren entrar en el Salón de la Fama? ¿Cuántos? ¿Cuántos quieren entrar en el Salón de la Fama? Ah, no, pero yo quiero todas las manos. ¿Cuántos? Aleluya, qué bueno. Todavía ese Salón de la Fama está abierto. Esos héroes de la fe existen. Y que mucho puede decirse de ellos en ese Salón de la Fama. William, sube la cámara un poquito más, William. Súbela. En ese Salón de la Fama está Mayen. Mayen, tú estás ahí. Mayen es una de las primeras miembros de esta iglesia. Yo quiero que ella pase. Mayen, tú vas a pasar. Una de las primeros miembros de esta iglesia y todavía persevera aquí en esta iglesia. Es talentosa con sus manos, en la cocina. Y lo que digan, y que lo digan lo que pasan por su casa. Es una fiel servidora de la casa. Se parece a Noé en pie de lucha todo el tiempo. Mayen, puede irte de nuevo. O sea, a los que yo llame, ustedes vuelven a sus asientos. Pero aquellos que tengan la ofrenda de talento, ustedes también la van a traer. Mientras yo llamo o mientras pasen ahorita que vamos a pasar, ustedes también traen la ofrenda de talento. ¿Está bien? Y la echan. Mayen, gracias por tu servicio. Mayen, gracias porque todo el que va a tu casa siempre consigue algo de alimentarse. Diana, ¿dónde está Diana? Diana. Aleluya. Gloria al Señor, que muchos talentos tenemos. Muchos talentos, muchas personas que le sirven al Señor de corazón. Aleluya. Y qué bueno es servir al Señor de corazón. Eso es lo mejor que hay. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Diana es talentosa y responsable en todas las tareas que se le encomiendan. Aplaudimos su dinamismo, su entrega y sacrificio en la obra de nuestro Dios, sin reparos y excusas. Ella junto a otros hermanos tomaron la rienda de la seguridad de los protocolos de salud de nuestra congregación con relación al COVID. La vemos viviendo la construcción de la verja como si fuera de ella. Todavía hace cálculo cuando llegamos de la asistencia al templo. Ella es como Abel, quiere dar lo mejor a Dios. Y como Noé, metida en proyectos a corto y largo plazo. Por eso es que Diana está en el Salón de la Fama. Aleluya. José Ortiz. José es una persona noble, humilde, cooperador, buen padre y un amoroso esposo. Es sumamente conversador. Si tú no le hablas, él te busca conversación para hacerte sentir bien, ¿sabes? Para hacerte sentir bien. Y sobre todo, es un gran trabajador para la obra de Dios. Dios te bendiga, José. Por eso tú estás en el Salón de la Fama. Hilda, valiosa hija y esposa de pastor. Su afán, su laboriosidad, su disposición son sus grandes virtudes y talento para la gloria de Dios. La hacen merecedora de muchos premios. Recibe iluminación divina al realizar una tarea la cual puede ser pequeña, pero puede ser grande, de gran impacto y magnitud. Hilda, te admiramos. Te gusta dar lo mejor para Él. Eres como Abel. Por eso estás en el Salón de la Fama del Reino. Saribel. ¿Dónde está Saribel? ¿Está por ahí? ¿Está? Ileana, su gran talento es cantar alabanzas a nuestro Padre.
ella también motiva con su talento a todos aquellos que están a su alrededor, para que canten, para que hablen. Acepta las encomiendas con esmero y diligencia. Gracias, Iliana, por eso está en el Salón de la Fama. Saribel, una mujer luchadora y admirable por su labor de hija, madre y abuela. Actualmente superintendente de escuela dominical, buena cristiana y muy acertada y fiel en la palabra. Como cristiana siempre asume sus responsabilidades con agrado y con empeño. Eres una mujer sabia, por eso está en el Salón de la Fama. Reiner, ¿dónde está Reiner? Pasa, Reiner, que tú también estás en el Salón de la Fama. Pasa, vente. Joven universitario, humilde, ha tomado en serio el don que Dios le ha dado de trabajar con la tecnología de la iglesia, que no es trabajo fácil. Pone su talento al servicio de nuestro Dios. Por eso tú estás en el Salón de la Fama. Dios te bendiga mucho. Y cerramos los nombres, porque todos vamos a ir al Salón de la Fama, con José Reyes. Don José. Don José, yo todos los domingos le digo, ¿cómo están esos 91? Y me dice, no son 91, son 96. Los cumple en octubre, 96 años cumple en octubre. José lleva muchos años aquí en la iglesia y todavía hace aportaciones en la escuela dominical que son bien edificadoras. En su caminar de la vida perdió a su esposa, perdió a un hijo, pero continúa como Enoc, agradando a Dios. Dios bendiga mucho a José y que él se ha ganado el Salón de la Fama del cielo. Gloria a Dios. Ahora yo quiero que todos nos pongamos en pie. Escúchenme bien. Y van a pasar en línea, en orden, en una fila, porque todos vamos a estar en el Salón de la Fama. Pónganse en el medio y van a ir pasando mientras quizás el piano me pueda ayudar. Ajá. Ya pueden ir pasando, porque todos van a recibir la cinta de que están en el Salón de la Fama. Y acuérdense de la ofrenda de talento. Hay tiempo para entregarla. Según nos acerquemos, traemos también nuestros talentos para Dios y entonamos el cántico, Te entrego todo.